como ya sabrás, el tema principal de este canal es el Imperio Romano tardío y más precisamente, cómo exactamente cayó el Imperio Romano y que habríamos visto como testigos durante ese tiempo, cómo habría sido vivir en esos tiempos oscuros y que habríamos presenciado si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos viajar a esa fascinante pero también aterradora época donde toda una civilización cayó. Ya hemos intentado establecer lo que habríamos visto en la ciudad de Roma en el año 476 y poco antes de que comenzara la Guerra Gótica, alrededor del año 536, y hemos encontrado que la ciudad de Roma realmente no cambió mucho en esas décadas después de la llamada caída del Imperio Romano Occidental en el año 476. Pero mientras que la ciudad de Roma se estabilizó bajo el reino de Odoacer y más tarde incluso experimentó un periodo de florecimiento bajo el reino de Teodorico, la caída de la civilización y cultura del Imperio Romano Occidental en otras partes del Imperio Romano Occidental no fue tan benigna. Las fuentes literarias a partir del siglo V medio son realmente escasas. Tenemos, por ejemplo, a Sidonio Apolinar como una fuente muy importante para la situación en Galia a mediados del siglo V. Gracias a sus escritos podemos imaginar cómo debió de ser la vida en estos tiempos caóticos, durante los últimos años del Imperio Romano Occidental. Por supuesto, haremos videos separados sobre ese tema. Pero hay una fascinante pieza de literatura que ha sobrevivido de esa época hasta nuestros tiempos modernos, que nos da una visión de cómo debió de ser la vida en esos últimos años del Imperio Romano Occidental en las provincias de Ricci y Naricem Ripense, al norte de los Alpes. El documento en cuestión es la Vita Sancti Severini, la vida del Santo Severín, escrita por Ogypius. Ogypius nació en el norte de África alrededor del 465 y no sabemos exactamente cómo ni por qué llegó a Italia y más tarde a Naricem, pero lo que sí sabemos es que se convirtió en un monje en Naricem Ripense. Él se unió al orden de monjes de Severino probablemente en algún momento de los primeros 480 DC y fue así como se convirtió en biógrafo de Severino y posible discípulo de él. No sabemos realmente si Ogypius conocía personalmente a Severín, porque Severín ya había muerto en el año 482 DC. Pero la biografía que escribió sobre este santo Severín y sus tratos en el Naricem de aquel entonces nos da una mirada única de cómo debió ser la vida al norte de los Alpes cuando el imperio murió. La biografía tal vez no sea la palabra correcta, ya que algunos relatos de testigos oculares reales se mezclan con elementos fantásticos como los hechos mágicos y milagros de Severín, por lo que este documento no siempre se puede tomar en serio. Pero como una cuenta de las situaciones de la vida cotidiana en aquel entonces, se considera que es auténtica. Severín probablemente nació alrededor del 410 DC en el sur de Italia o en la entonces provincia romana de África. Llegó a Naricem en algún momento después de la muerte de Atila el I en el año 453 DC. De los escritos de Ogypius nos están contando la desoladora imagen de la Ricci oriental y Naricem en aquellos tiempos y nos están diciendo que el control imperial casi había desaparecido por completo y que los ataques bárbaros eran comunes. No hace mucho tiempo, el legendario Magister Militum del Imperio Romano Occidental Flavio Aecio había derrotado a los rebeldes Bacaudae en Augusta Vindelicorum, Augsburgo moderno en Alemania. Los Bacaudae eran bandas rebeldes de campesinos y esclavos que aprovecharon la inestabilidad y el caos de aquellos tiempos para rebelarse contra el gobierno imperial, ya que eran los más bajos de la escala social del Imperio Romano Occidental y se sentían explotados por el régimen de los emperadores occidentales.
Hablaremos en detalle sobre los Bacaudae y su contribución a la caída del Imperio Romano Occidental en detalle en videos futuros. Pero ya podemos decir esto, es decir, que estos Bacaudae añadieron al caos de aquellos tiempos y muchos campesinos, esclavos y otros de las clases sociales más bajas se unieron a los rebeldes y los Bacaudae a menudo incluso se unieron a los invasores bárbaros para escapar del injusto orden social del Imperio Romano tardío. Aetius los derrotó en Augusta Vindelicorum en 430 y 431 DC y luego también libró campaña contra los Jutungi, una tribu germánica que acosaba la región en aquellos tiempos. Esta fue la última vez que hubo algún tipo de control imperial ordenado de Eriscia y Narikem, porque después de eso las hordas hunas de Atila llegaron desde el este y el caos subsiguiente de aquellos tiempos dejó completamente a Eriscia y Narikem sin grandes ejércitos imperiales romanos. Ahora podemos leer en la Vita Sancti Severini como en los años 450 después de Cristo cualquier semejanza de autoridad imperial había desaparecido al norte de los Alpes, pero la razón es que no hay ninguna mención de un gobernador romano o de algún comandante militar imperial en Narikem Ripense. Parece que también las provincias de Eriscia y Penounia habían caído completamente a los invasores germánicos. Podemos leer en la Vita que un sistema de defensa efectivo contra los invasores bárbaros ya no existía. Durante el tiempo que existió el Imperio Romano, el ejército de muchas ciudades se mantuvo a cargo del público para la defensa de la frontera. Cuando esta práctica cayó en desuso, tanto estas tropas como la frontera desaparecieron. Esto significa básicamente que después de que las provincias fueran invadidas por los invasores germánicos, de hecho ya no formaban parte del Imperio Romano Occidental, por lo que no se podía recaudar impuestos. Esta erosión de la base impositiva a su vez causó un efecto dominó donde no se podía recaudar suficiente dinero para apoyar a cualquier ejército en estas provincias al norte de los Alpes. Por lo tanto, un ejército imperial dejó de existir probablemente no mucho después de los últimos esfuerzos de Aetius en los años 430. Nos cuentan con detalle en una maravillosa historia evocadora de la Vita Sancti Sibilini cómo exactamente esta situación debió sentirse para los últimos destacamentos del ejército imperial romano occidental. En una cuenta, una guarnición imperial permaneció en la ciudad de Batavis o a veces también llamada Batavia, Passau moderna en Alemania. Pero, como mencionamos, ya que el sistema de recaudación de impuestos en Eriscia y Narikem Ripense cesó, la guarnición no obtuvo pago después de cierto momento. Esto debió ser entre los 450 y los 470. Así que la guarnición, para recoger su pago, envió a algunos de sus hombres al sur por los Alpes hacia Italia. Sin embargo, nos dicen que nunca llegaron a su destino. Según la Vita, los soldados fueron asesinados durante el viaje por los bárbaros y sus cuerpos fueron encontrados más tarde arrastrados por las orillas de un río. Nunca más llegó un pago imperial a Batavis. Esta es una cuenta muy vívida y podemos imaginar lo loco que debió haber sido durante estos tiempos. Ciertamente no era divertido ser un soldado de una guarnición defendiendo las ciudades restantes del Imperio Romano Occidental, abandonadas por los emperadores, abandonadas por las últimas tropas romanas occidentales, aventurándose a través de territorios peligrosos en largos viajes para obtener el pago merecido. Las guarniciones se transformaron en milicias independientes protegiendo a la población local de ciudades en dichas provincias. Se nos dice que más tarde Batavis fue entregado debido a la presión constante de los continuos ataques bárbaros de los alemanes y toda la población fue evacuada finalmente a Lauriacum, una antigua fortaleza legionaria más grande y mejor fortificada. Lauriacum es el actual Enns en Austria.
Los ataques bárbaros se habían vuelto tan malos que efectivamente salir demasiado lejos de las murallas de estas últimas fortalezas defendidas de la población romana era un negocio muy peligroso. Por ejemplo, podemos leer en la Vita que 2 hombres fueron apresados por bárbaros a plena luz del día a 2 millas de la ciudad de Fabianis, moderno Mautern en Austria. Solo habían salido de las murallas de Fabianis para recoger algunas frutas para la cosecha, pero eso aparentemente ya había sido demasiado lejos. Podemos ver a través de los registros de Ogypius que eran tiempos muy oscuros, de hecho, fue el fin de una civilización, un apocalipsis donde una vieja sociedad murió y los restantes destacamentos intentaban defender los últimos restos de los fuertes romanos contra los cada vez más invasores germánicos. Así que la próxima vez que hablemos del fin del mundo y el fin de la civilización y veamos una película como M.A. de Max, debemos recordar que ya sucedió hace más de 1500 años, porque no hay duda, esta fue una situación como M.A. de Max, sin los coches, por supuesto. Y suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún video futuro sobre todo tipo de temas fascinantes desde el Imperio Romano tardío. Te prometo que habrá muchos hechos desconocidos que no escucharás en ningún otro canal de YouTube sobre la historia romana. Gracias a GoTV amigos. Pero también hubo algunas luces de esperanza y aquí es donde Severinus de Nariken brilló brillantemente como una pequeña pero persistente llama en medio de la creciente oscuridad. Nos dicen que él fue capaz de ayudar a los provinciales en sus tratos con los invasores de varias maneras. En una ocasión, la Vita nos dice que tuvo una visión de eventos futuros que salvaron a la ciudad de Lauriacum de un ataque sorpresa, lo cual, por supuesto, no se puede tomar del todo en serio. Sin embargo, lo que se puede tomar más en serio es cómo logró ganar el respeto de los reyes de los Rugii y Alemanni, que eran las principales tribus germánicas invasoras en estas áreas. Por ejemplo, una vez usó su influencia para negociar la liberación de 70 cautivos de los bárbaros. Severinus aparentemente era muy diestro en diplomacia. No sabemos exactamente cómo logró lo que hizo, pero probablemente explotó la superstición de la gente en esos tiempos y ciertamente mencionó que Dios se enojaría mucho con los bárbaros si continuaban acosando a la población romana. Sin duda ayudó a la población romana con sus habilidades, pero desafortunadamente no pudo evitar el colapso completo de las últimas ciudades fortificadas romanas restantes. Por ejemplo, también se nos dice que la ciudad de Tiburnia escapó de la captura solo pagando a los bárbaros sitiadores, mientras que Batavis tuvo que ser evacuada y Joviaco fue capturada por los herules que realizaron un ataque sorpresa, saquearon la ciudad y llevaron a muchos a la cautividad. Los bárbaros colgaron a un sacerdote que ignoró las advertencias de Severín para abandonar la ciudad. Probablemente esperaba que pudiera negociar con los invasores, pero aparentemente no era tan hábil diplomático como Severín. También se nos dice que no todos fueron evacuados de Batavis a Lauriacum, algunos se negaron a salir de la ciudad, pensando que podían razonar con los bárbaros. En este caso, fue la tribu de los turingios, pero esto resultó ser una locura, ya que los últimos habitantes de Batavis fueron asesinados o llevados cautivos. Pero finalmente, también cayó Lauriacum, ya que en este momento habían sido rodeados por tribus bárbaras de todos lados. Severinus ayudó a negociar el reasentamiento de los habitantes con el rey de la tribu de los Rugii, y fueron reasentados en ciudades que ya formaban parte de este nuevo territorio rugio. Al parecer, aquí también tenemos una cuenta positiva para un cambio, donde los habitantes de Lauriacum que fueron reubicados en pueblos del reino Rugian vivieron en paz junto a los invasores germánicos. Esto es bastante fascinante, y aquí podemos ver cómo algunos de los restantes habitantes locales romanos fueron absorbidos en estos nuevos reinos germánicos.
Muchas antiguas ciudades romanas se conservaron intactas. Sin embargo, por supuesto, a medida que comenzaran los primeros tiempos medievales, las ciudades se transformarían lentamente de ciudades de guarnición romana y fortalezas legionarias a ciudades medievales tempranas en un proceso que tomaría cientos de años. Sin embargo, otros registros son menos pacíficos. Por ejemplo, se menciona que la ciudad de Comagenis acordó un tratado con un grupo de bárbaros, proporcionando una guarnición de soldados a la ciudad. Esto podría a primera vista parecer un buen trato, ya que los soldados germánicos en teoría proporcionarían protección contra otros saqueadores germánicos, reemplazando así efectivamente la guarnición romana que ya no existía. Pero nos dicen más tarde que los habitantes de la ciudad requirieron a Severino que expulsara a la guarnición con un milagro, por lo que podemos entender rápidamente que la supuesta protección de los bárbaros equivalía más a un acoso y probablemente fue muy desagradable para la población romana de Comagenis. Severino de Nariquem, hábil diplomático y defensor de los últimos romanos al norte de los Alpes, falleció cerca del 482 DC. Para ese momento, todo Nariquem ripense había caído en manos bárbaras. Debió haber sido alrededor de ese tiempo que Ogypius se unió a los monjes de Severinus, posiblemente en Mautern moderno de Fabianus, la ciudad donde Severín murió en 482. Sin embargo, la situación en Fabianus también empeoró rápidamente, por lo que esta ciudad también tuvo que ser evacuada. Se nos dice que alrededor de ese tiempo, Odoacar, el nuevo rey de Italia, el mismo que había depuesto al emperador romano occidental Romulus Segastes en el año 476 DC, dio una orden de evacuación para todos los romanos restantes al norte de los Alpes para que se retiraran hacia el sur de Italia, que no estaba siendo constantemente acosada por incursiones bárbaras. Odoacar logró consolidar el poder allí, y Italia disfrutó de algo de paz durante esos tiempos, al menos hasta que los ostrogodos llegaron en el 488 DC por orden del emperador romano de Oriente Sinou. Odoacar venció a los rugios en Nariquem ripense, posiblemente cerca del 487 o 488 DC, y trasladó a los romanos restantes al sur de Italia. Ogypius era parte de estos romanos. Él y otros monjes de la orden de Severín llegaron al Castellum Lucullalum en Nípeles algún tiempo después en el año 488. Hace mucho tiempo, en el primer siglo A.C., una villa fue construida aquí por Lucius Licinius Lucales, y el emperador romano occidental Valentiniano III hizo construir una gran fortificación alrededor de la villa. Se dice que Romulus Segastes llegó a Castellum Lucullalum después de que fue depuesto en el año 476. Se cree que Romulus Segastes aún estaba vivo en el 511 DC en el Castellum, pero probablemente ya estaba muerto cuando el Imperio Romano Oriental llegó con Belisario en el 536 DC, ya que no se mencionó en ninguna fuente de ese tiempo. Ogypius así vivió durante probablemente muchos años lado a lado con un antiguo emperador romano occidental, lo cual es al menos para mí un pensamiento muy fascinante. Al parecer, también era una persona bastante conocida durante esos tiempos e incluso tuvo correspondencia con Casiodoro y el Papa Simmaco. Él escribió la Vita Sancti Severini probablemente en el año 511 en Castellum Lucullalum y murió allí en 533, por lo que se libró de los tiempos oscuros que pronto caerían sobre Italia con las guerras góticas, solo unos pocos años después de su muerte. Gracias a él, tenemos la Vita Sancti Severini, que nos da un fascinante, si también aterrador y perturbador vistazo a la situación apocalíptica de aquellos tiempos oscuros en Lycia y Nariquem, donde realmente una civilización había caído y una situación post-apocalíptica, como M.A.D. Max, había emergido.
Así que los tiempos eran realmente oscuros y el Imperio Romano realmente cayó, como podemos ver, y esta caída fue muy desagradable para la población romana al norte de los Alpes y muy probablemente también en otras partes del antiguo Imperio Romano Occidental. Afortunadamente en nuestro tiempo, M.A.D. Max aún no ha sucedido y esperamos que nos libren de otro apocalipsis, para que podamos seguir haciendo muchos videos sobre la historia tardía romana. Y también puedes apoyarnos en Patreon, para que con tu ayuda podamos aumentar mucho la calidad de producción de nuestros videos, por ejemplo creando animaciones y dibujos personalizados. Además, al ser Patreon obtendrás beneficios como unirte a nuestra comunidad Discord y, en rangos Patreon más altos, sugerir temas de video o participar en transmisiones en vivo exclusivas. Quiero agradecer a todos los espectadores que apoyan este canal, especialmente a nuestros apreciados Patreons y a quienes respaldan el canal mediante donaciones de PayPal. Muchas gracias. Les digo gracias, queridos espectadores y amigos de la historia romana. Hasta el próximo video y Benevale Amici.